campo de Tegucigalpa, aquí a la comunidad, tal como había dicho, tal día y tal fecha para reunirnos, y empezó a funcionar. Ya se abrió el capítulo con directiva provisional ahí, y empezó, eso fue en 24 de febrero del 84. Así es que de ahí para acá es como quien le da vuelta a un calcetín, como le damos vuelta al revés. Empezó el Espíritu Santo de Dios a operar en mi vida, a cambiar, a transformarme, pero de la coronilla de la cabeza a la planta de los pies, a hacer una cirugía espiritual en el corazón primero, en el cerebro y no sé en cuántos, en los miembros, ¿verdad? Cirugía de parte de Dios, y por ahí siguió la situación, pero voy a dejar a mi esposa que les comente pues un poquito más de Yo les comunicaba de que cómo el Espíritu Santo había llegado a casa, ¿verdad? A comenzar conmigo también. Así fue como ese día de que el enemigo me decía que tomara unos traguitos, llegó una amiga el lunes y toca la puerta y yo ya me iba para Tegucigalpa, pero viene y toca la puerta invitándome porque venía un siervo de la República de Canadá y nos iba a compartir la identidad del Espíritu Santo. Yo no sabía mucho del Espíritu Santo, casi nada se puede decir. Y le dije, bueno, ahí voy a llegar. Está bien, ahí llego. Y luego me dice, no, no se preocupe, yo paso por usted. Y así fue. El Espíritu Santo mismo le hizo saber que yo no iba a ir y que me tenía que comprometer a llevarme a ella. Llegué al lugar donde estaban reuniéndose solo damas. Recuerdo que eran como 40 señoras y comienza aquel varón a decir, a hablar sobre la identidad del Espíritu Santo. Y por un momentito me sentí mal porque me dio miedo. Yo dije, ¿y si me preguntan algo? Yo no voy a poder responder. Ya el orgullo estaba ahí trabajando, pero dije, lo mejor es que yo voy a cerrar los ojos y me voy a ir de este lugar. Y fue allí donde Dios me dio la primera visión. Y la visión era un campo de flores bellísimas. Y en aquel campo un lienzo que se batía con letras de oro y decía, te amo como a las flores del campo. Y yo dije, Dios mío, ¿pero qué me pasa? ¿Qué es eso? Yo abría mis ojos y seguía viendo aquello. Era una cosa sobrenatural. Me levanté y fui a donde mi amiga que me había invitado y le digo, mire lo que me está pasando. Yo no sé qué es esto. Y me dijo, es el Espíritu Santo que le está diciendo que la ama. Y le digo, ¿y eso se termina? No, no se termina. ¿Tiene usted una Biblia? Yo creo que sí. Y me acordé que había tirado sobre un armario una Biblia que habían pasado regalando. Y cuando vine, me paré en una silla y la bajé, la limpié y empecé a abrirla por primera vez. Y todo lo que me decía cuando yo la abría era, te amo, te amo. Y empecé a descubrir que había alguien que me amaba. Y empecé yo a desechar todo aquel odio, toda aquella basura, todo lo que estaba en mi corazón.
y empecé a llenarlo de la presencia del Espíritu Santo. Era el poder, ahí no había necesidad de que fuera el abogado, de que fuera a decirle a nadie, sino que era él y yo que tenía que comenzar a liberarme a mí de todo resentimiento, de todo odio y poder poner en su lugar las cosas en mi hogar. Comenzó liberándome, como les digo, y luego perseveré en el grupo de las damas. Fue una cosa bellísima como él comenzó a trabajar en mí. Y una noche, pasando mi dormitorio, y Roberto yo lo había mandado al último dormitorio de la casa porque estaba portándose tan mal. Entonces era un trato prácticamente de Dios que quería que yo estuviera en esos días cerca de mis hijos. Y él lo había mandado allá tranquilo. Y cuando paso yo mi habitación, percibí que había algo sobrenatural. Me senté en mi cama y le dije, Padre, si este gozo y esta paz que yo siento es por tu presencia, que mi espíritu te alabe. E irrumpo hablando en lenguas, y yo jamás había hablado en lenguas y ni sabía prácticamente qué era eso. Era nuevo todo. Y empiezo, yo quería callarme, me ponía así, me acuerdo, me ponía algo en la boca y era aquellos torrentes de agua viva que salían de mi interior. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Pero no tenía miedo, no tenía nada. Más que me recuerdo que Roberto estaba en el fondo de la casa, ¿verdad? Y voy corriendo y le digo, Robert, se me olvidó que ni le hablaba casi. Robert, mira lo que me ha pasado. Esto es el Espíritu Santo. Y yo creo que pensó que estaba loca porque se pone la sábana todita, se cubrió. Y yo cuando lo vi en esa situación dije, ay, Dios mío, si yo no tenía que decirle nada a este hombre, y me regresé a seguir en el encantamiento que tenía en ese momento. Me dieron las 5 de la mañana en aquello. Por eso les compartí lo que es ese poder. ¿Por qué Él nos tiene en este lugar? ¿Por qué tenemos que guardar ese tesoro en nosotros? Porque es el único que puede dar testimonio y fe de quién tú eres. Únicamente Él. Pero yo conozco a un Dios de amor, a un Dios de perdón, a un Dios de milagro. Y cuando te digo que conozco a un Dios de milagro, Roberto, teniendo hijos fuera de matrimonio, tuvo 2 con la misma señora, y yo ya con el Señor, estaba él tratando de liberarme y de hacer algo diferente. Entonces pensé, tal vez si pudiera Dios regalarnos la niña, solo tenía varones, si pudiera regalarnos la niña, y así cambia toda nuestra relación, hay algo nuevo en casa. Y me voy al médico y me encuentra que tenía un tumor del tamaño de una naranja que impedía la concepción. Me voy a otro médico, de igual manera me dijo, quítese todo eso, más bien le va a perjudicar. Quedamos que para el mes de junio yo tenía que ser operada, pero para el mes de junio venía un siervo de la República Dominicana que nos iba a impartir un taller, un retiro. Éramos como 400 damas en aquel lugar, y aquel hombre nos dijo, pongan sus manos en esta posición y pídanle a Él que les realice el milagro físico o espiritual.
Y empecé yo y puse mis manos. Y saben, que 2 manos que no eran comunes ni corrientes se posaron sobre mis manos. Y empecé a sentir un fluido que penetró hasta mi vientre. Y empecé a sentir que se batía algo. Y me acuerdo de mi tumor. Y le digo, Señor, me está deshaciendo mi tumor. Y en ese mismo momento, el siervo que presidía la asamblea dijo, Dios me dice en este momento que hay una mujer que tenía un tumor del tamaño de una naranja y él la está deshaciendo. ¿Se imaginan ustedes? Yo no sé a cuántas más estaba sanando él, pero yo me agarré de aquello porque lo estaba viviendo. Cuando yo llegué a casa de mis padres, porque fue en Tegucigalpa eso, cuando yo llegué, empecé a decirles a ellos, pero con un contentamiento y una cosa tremendo, un gozo, que yo pienso que mis padres querían más bien que lo que yo necesitaba no era un ginecólogo, sino que un psiquiatra, porque los dos se quedaban viendo asustados y yo asegurándoles que Dios me había sanado. A los 3 meses yo estaba embarazada de mi única hija mujer, María Amelia, y ella pues es la que nos dio luego, sus hijas nos han dado hasta las bisnietas de la mujer. Así es que, mis amados, yo conozco a ese Dios maravilloso que de perdón. Cuando Roberto venía como de un tipo Sahel, en aquel entonces venían de Estados Unidos y ellos se encargaban de dar todas las charlas y era en el Honduras Maya, en Tegucigalpa también. Cuando él venía, había recibido la plenitud del bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando llegó y yo estaba haciendo los alimentos del mediodía, se acerca a mí y me dice, Eli, yo te quiero contar mi vida de casado, de esos 8 años que que te hice sufrir tanto. Pero le dije, pero ¿para qué me vas a contar si yo ya me la sé? No, tú te la sabes por medio de tanta gente que ha dicho cosas, pero yo hoy te la quiero contar. Ayúdame. Y fue así que salí corriendo, apagué la estufa, salí corriendo a mi baño, me postré y le dije, Padre, si en este momento yo voy a saber algo de Roberto que todavía no sé, por favor te pido que de mí solo salga perdón. Salí, me senté a su lado en la cama, nos pedimos perdón ambos y saben que una luz que irradiaba desde el cielo raso traspasaba nuestro ser y no era más que la presencia de ese espíritu permitiendo que tuviéramos el perdón de él, no el nuestro. El nuestro no servía, tenía que ser el perdón de Dios, el que lanza para siempre y lo trae solo para beneficio de alguien, así como hoy lo estamos diciendo. Y fue así como empezó el mismo Espíritu Santo en ese momento a revelarme tantas cosas que yo tenía que enmendar en mi vida, como el perdonar totalmente a las mujeres que habían andado con él y aceptar los 2 hijos que él había tenido fuera de matrimonio, que les permitiera y les abriera la puerta de nuestra casa y que pudieran ellos lograr también el beneficio de su padre. Fue una sanidad tan linda,
porque mi familia me decía que estaba loca, que cómo iba a hacer eso, que qué barbaridad. Pero el beneficio y lo que se ha logrado a través de esa instrucción del Espíritu Santo ha sido maravillosa. La hija de él es la mejor amiga de mi hija. Cuando ella necesita algo que le decore o que le dé una orientación, ella viene y un día me dijo, doña Eli, ¿por qué usted no fue mi madre? Así es que pueden medir lo que Dios puede hacer. Cuando uno es obediente, cuando uno hace lo que Él te indica, tenemos mucho más beneficio para poder darle mejores cosas a nuestra heredad. Así es que conozco a ese Dios de perdón. Oh, ya lo dije, de amor. Al Dios de amor. Realmente aquí, en este ministerio, pues creo que uno de los primeros testimonios que yo escuché fue el de una mujer que habló del amor de Dios. Y a mí me encantó. Y yo le dije, yo quiero tener lo que esa mujer tiene. Óigame, qué tremendo es pedirle algo a Dios, porque Él te lo concede. Es una cosa tremenda realmente, como Él me fue concediendo todo lo que yo escuché en ese primer testimonio y yo misma lo pude hacer. Esa mujer compartía cómo iba a orar con su equipo a los barrios marginales y la gente se sanaba. Y lo mismo lo he vivido yo hace muchos años atrás cuando comenzó este mover de las damas. Y bueno, una vez ella compartió también en ese testimonio de que había llegado una mujer que vivía en una casa de citas y que ella tenía un tumor canceroso ya terminal y que había sido sanada completamente por el poder del Espíritu Santo. Y a mí me tocó ir a una casa de citas en un avivamiento Honduras Fuego 2000 de la FINEC. Y llegamos 4 damas y habían 35 prostitutas. Y allí en aquel lugar, una que se estaba desangrando, la fuente se secó. Fue maravilloso ver el poder del Espíritu Santo hasta que salimos de ese lugar. Cuando yo iba saliendo como a las 11 de la mañana, me di cuenta que era un burdel. ¡Ay, Dios mío, santo! Y que no me vean, decía yo. ¿Y qué? Si el Espíritu Santo me había tapado completamente a cada una de nosotros para poder realizar lo que Él anhelaba. Unos meses después, 2 meses después, hicimos nuestra fiesta de Navidad. Invitamos a la matrona y a las 35 mujeres. Las teníamos en primer lugar, todas lindas, bien puestas. Y la matrona habló y testificó y dijo, quiero anunciarles que les he dado libertad a mis mujeres. Desde que llegaron estas señoras a ese lugar, les he dado libertad, les he condonado la deuda y ellas, yo alquilé, dice, para bodegas todo el local. El Señor es maravilloso. ¿Cómo te puede usar cuando tú le entregas tu corazón? Estando un día en una de esas visitas a los barrios marginales,
me toca ir a donde una mujer que no tenía sus piernas porque las había perdido por su enfermedad. Tenía un hijo nada más y ese hijo la descuidaba mucho, la dejaba en una hamaca. Tenía un lazo que pendía de la viga de un cuartito chiquitito de tierra y en una mesa le dejaba 2 bananos y un cumbito de agua para todo el día. Ella se defecaba y se orinaba en el mismo lugar. Cuando uno entraba era un olor nauseabundo y lastimosamente sin el Señor plantado en mi corazón de una manera diferente, yo tenía el defecto que me asfixiaban los olores fuertes. Y me dice mi compañera, usted dele la palabra y yo voy a limpiar el cuartito. ¿Y qué le iba a decir yo? Si yo me estaba ahogando, yo más bien le estaba dando lástima a esa mujer. Y saben, el Espíritu Santo me dijo, tú no tienes amor para servirme como a mí me place. Y cuando me dijo aquello, yo llegué a mi casa, me derramé en los pies de él y le dije, dame de tu amor. Enséñame a amar a los demás. Y fue así como le pedí que él estuviera en la siguiente visita y que nos permitieran ir al mismo lugar. Y cuando llegamos nos dieron a la misma señora, íbamos preparadas. Y le dije, lo único que te pido es que quiero que tú estés ahí primero. Cuando abrimos la puertecita de la covachita, se vino una fragancia tan deliciosa que me dice mi compañera, caramba, Eli, usted se puso toda la fragancia, qué bárbara. No, yo no me puse nada, Eli. Es Jesús que nos está esperando. Él estaba allí y desde ese día aprendí que si no voy con el amor de él a cualquier lugar, yo no hago nada. Soy como címbalo que retiñe. Así es que, mis amados, yo termino, Roberto ya termina también.